que nos dé el... Listo. Pues buenas tardes, de nueva cuenta, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión correspondiente a la semana número 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Doy la más cordial bienvenida a los compañeros que ya se encuentran por aquí presentes en esta sesión y en la que, pues bueno, estaremos abordando los temas relacionados a esta semana número 3, que corresponde las actividades integradoras 5 y la actividad integradora número 6, que yo creo que ya habrán observado la mayoría, que pues la actividad integradora número 6 está integrada por un foro, ¿verdad? Pues bueno, doy la más cordial bienvenida a los asistentes por aquí. Veo a Benjamín, me parece que este nombre es de la compañera Herminia, si no mal recuerdo, Gloria, Hernán, Juan Carlos, Marta, Patricia, Rosario, Sandra, Susana, y pues los compañeros que se vayan integrando ahorita en unos minutos más, que seguramente nos van a estar pidiendo por aquí el acceso, y pues poder dar inicio. Bueno, pues vamos a irnos en concreto a las actividades que tenemos en esta semana número 3. He de agradecer y aprovecho el espacio porque pues creo que se cumplió, se alcanzó, se logró la meta que nos habíamos propuesto de ir integrando todas las actividades o completar las que estuvieron reportando en la semana número 1. Cerraron con números muy positivos, el grupo 097, promedio 55 entregas, lo cual habla del enorme compromiso de cada uno de ustedes, de la dedicación, del esfuerzo. Yo les hacía el comentario la semana anterior que la actividad integradora, más bien, las actividades integradoras de la semana 2 son un poquito de las más laboriosas que van a encontrar a lo largo del módulo. Entonces creo que ahorita se darán cuenta que esta semana está un poquito más relajado, ¿no? Si me permiten la apreciación, en función de que tenemos la actividad integradora 5 y el foro, ¿no? Que en ese sentido, pues obviamente es importante que ahorita voy a explicar cómo se estaría dando la dinámica de participación en este espacio. Pues vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno, respetando como siempre la puntualidad de los compañeros que amablemente están conectados en algunos casos unos minutos antes. Y pues bueno, por aquí siguen ingresando algunos compañeros. Nada más una disculpa, yo espero que no me vaya a dar ningún problema hoy mi computadora, pero sí he tenido por ahí algunos detalles. Y digo, a veces por cuestión de tiempo no le he podido llevar a revisar, pero sí por ahí se me hace que se me metió un virus. Y por esa situación me está haciendo por ahí la maldad la computadora, de luego como que se me traba un poco o no me quiere abrir luego algunos archivos, ¿no? Entonces espero que no sea el caso el día de hoy. Bueno, ahí estamos. Bueno, se debe de estar ya ahí, pues presentando la pantalla, ¿vale? Pues bueno, estamos en el módulo 4 o continuamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo. De nueva cuenta me presento con ustedes, soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión correspondiente a la semana número 3 con el grupo 097, ¿correcto? Vamos con lo que es el propósito de la sesión. El propósito de la sesión es conocer las actividades integradoras, tanto las 5 y las 6, que como hacía el comentario, la actividad 6 en esta semana es un foro. Ahorita estaremos explicando cuál es la dinámica o cómo podrán ustedes estar participando en esta actividad integradora número 6. De la misma manera, como cada semana tenemos el foro Aprendiendo,
tenemos también lo que corresponde a las actividades formativas 5 y 6, que por la información que vi publicada y por el contacto que he tenido con la tutora, mañana tendrán su sesión con ella, con la maestra Rocío, si no mal recuerdo, creo que sí es Rocío la maestra, y la actividad socioemocional. De la misma manera, tienen que responder una encuesta que lleva como título encuesta sobre, bueno, el desempeño del asesor virtual. Es importante contestarla porque esta encuesta tiene un valor y es parte de su evaluación. Entonces, pues yo creo que es importante ser muy objetivos ahí en lo que vamos a colocar. Y obviamente, pues bueno, el desempeño que hemos venido teniendo, tanto un servidor como asesor virtual y la tutora. Por otro lado, explicar el avance de las actividades de la semana número 2, que hacía el comentario que, bueno, ustedes se darán cuenta que el grupo en general estuvo muy activo entregando sus actividades. Hubo trabajos muy sobresalientes, muy destacados. Leyeron muy oportunamente los textos, hicieron la grabación del audio en la actividad integradora número 4, compartieron algunos enlaces, algunas ligas sobre la temática de la lírica mexicana, en fin, creo que fueron en general trabajos muy sobresalientes. No creo que en general como grupo han estado pues reportando muy bien sus actividades. Se carga un poquito el trabajo el fin de semana, es obvio por la dinámica de trabajo que tienen cada uno de ustedes. De la misma manera, hago la atenta invitación de que aquella persona, aquel compañero que requiera alguna extensión, pues me pueda contactar por alguno de los canales de comunicación que ustedes pues ya conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sería, pues, el propósito de nuestra sesión. Por otro lado, tenemos lo que es nuestra orden del día, y en esta orden del día nos vamos a enfocar en las actividades integradoras 5 y 6. Bueno, en este caso, el importante canal de comunicación que será el foro Aprendiendo y la importancia de participar en este foro, que ahorita, cuando toque hablar el tema de los foros, les voy a comentar alguna situación particular que estaremos reportando en este foro Aprendiendo. Por otro lado, como hacía el comentario, tendrían hasta el día de mañana, miércoles, para enviarme alguna solicitud de extensión para alguna de las actividades de la semana número 2. Y pues bueno, sobra ahí de antemano comentar que, como ustedes se habrán dado cuenta, este módulo se enfoca mucho en el trabajo de el generar el gusto y el hábito de la lectura. Creo que en estas semanas, desde la primera semana hasta esta, se habrán dado cuenta que pues se han sugerido textos muy interesantes. Comenzamos desde literatura clásica, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz, con Rubén Darío, con Samaniego. Estuvieron o hemos estado analizando la importancia de identificar los diferentes géneros literarios, lo que es la lírica, la narrativa. En este caso, encontramos que obviamente muchos de estos géneros los vamos a identificar en los diferentes textos que pues vayamos analizando a lo largo de nuestra trayectoria académica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a identificar que hemos trabajado o abordado estos temas. De la misma manera, yo les hacía el comentario al inicio del módulo, 3 temas principales: fondo, forma y experiencia estética, ¿correcto? Que es la temática central en la que se aborda gran parte de las actividades que ustedes están desarrollando, ¿vale? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es la actividad integradora número 5. Bien,
La actividad integradora número 5 es una actividad que me gusta mucho porque, como les he comentado, hemos pasado de varios textos hasta llegar, pues, les he de decir que no un texto clásico, pero sí a un, vamos a llamarle, clásico de la literatura griega, que en este caso es un texto de Aristófanes, ¿verdad? Entonces, nos dice que en un documento elaborado en un procesador de textos, en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad. Lee con atención las instrucciones. En ese sentido, es dar clic en el espacio, en el enlace que dice breve reseña, para identificar lo que es este texto, la reseña del cuento de las nubes de Aristófanes, revisar con atención el texto de la página 1 a la página 22 y hacer clic en el texto literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento que tendrán que editar. Resuelve lo que se te indica en el archivo, para ello se necesitará abrirlo, obviamente editarlo en un procesador de textos como Word o documentos, o documentos Google, ¿sí? Ahí sí también les haría el comentario. No sé por qué situación, a lo mejor algunos compañeros me han mandado a algunos trabajos en un formato que no es Word o no son documentos Google. Me los han mandado en PDF y no hay mayor problema, pero sí hay algunos que le he batallado para pues encontrar el programa para poder abrirlo. Quiero suponer que el trabajo lo hacen en algún momento, quiero pensar que en una tablet o directamente en un teléfono, ¿no? Entonces, el archivo, la verdad, ahí a veces me ha costado un poquito de trabajo, pero he encontrado la solución, ¿no? Otra recomendación, creo que no es la primera vez ni la segunda que me ocurre, pero me ha pasado que mandan el archivo en blanco, ¿no? Quiero suponer que lo que ocurre es que al momento de editarlo, a lo mejor ustedes lo descargan y pues probablemente o cargan el que ustedes descargaron originalmente de la plataforma y no envían el que ya está editado o contestado, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido. Yo de mi parte he brindado la oportunidad de que corrijan el archivo, pero yo les he de decir que probablemente se van a encontrar en algún momento con un asesor que simplemente les va a decir que no es evaluable porque el archivo pues va en blanco, ¿no? Entonces sean cuidadosos en ese sentido. Como 3 casos tuve en la semana anterior de compañeros que les pasó con la actividad integradora número 4, ¿no? Entonces dio tiempo para que pudieran editar la actividad, o también lo que pasó, hubo compañeros que me enviaron el enlace, pero el enlace no se veía. Entonces recordarán que yo les decía que pues estaba la opción de colocar el enlace de la presentación en un documento en Word, en una hoja de Word o en una hoja de PowerPoint, para que yo pudiera identificarlo y no en el espacio que nos da la plataforma, donde nos permite colocar texto, ¿no? Entonces, por ahí seamos cuidadosos. Y creo que aquí con el tema de la nomenclatura, ahí sí he encontrado varios detalles, ¿no? Desde compañeros que colocan números, hasta compañeros que pues de plano no respetan esta situación de la nomenclatura. Chicos, sí quisiera, y yo ahí siempre les comento, que seamos cuidadosos. Creo que de momento a mí ahorita no me ha pasado, a lo mejor en algún error que haya tenido, y cuando veo el error, pues hago la corrección de inmediato, ¿no? Me ha pasado la situación y pues la dinámica que yo utilizo para revisar los trabajos es que todos los descargo. Entonces, pues la verdad, a veces el buscar un archivo que no trae, al momento de yo descargar toda la base de datos de todos los trabajos, pues para mí es más fácil identificar un trabajo de Nayeli que trae sus datos a identificar un archivo que es el 0012, ¿no? Que no sé de qué alumno pertenezca, ¿no? Entonces, esto, aparte de que lo solicita la plataforma, es un requerimiento que nos pide, pues es algo que también es para orden de ustedes. Siempre es recomendable, yo siempre les digo a todos los alumnos que dentro de tu formación académica, cada módulo
ve colocando tus actividades por semanas, una carpeta que diga Prepa en línea C, módulo 1, ¿no? O propedéutico, módulo 1, módulo 2, y ve guardando los trabajos. No sabes en qué momento esos trabajos, no tanto en el sentido, chicos, de que digas, se los voy a compartir o los voy a subir a un espacio, algún espacio para otros compañeros, ¿no? Porque creo que sabemos de antemano lo que cuesta a veces de trabajo el tratar de luchar en función de que mucha de la información que se utiliza en Prepa en línea CEP está en línea, el tema de luchar en contra del plagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hago esta recomendación, pues porque es la evidencia de tu trabajo, ¿no? De estos 2 años, 4 meses que te tardes en terminar tus estudios y que valores el trabajo que tú realizaste, ¿no? Que te veas que en algún momento, créanme que en algún momento esta información les puede ser útil para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. ¿Por qué no decirlo? En algún momento algunos de ustedes se dediquen a ser profesores de literatura y que estas actividades en algún momento digas, pues mira, se me ocurre que voy a hacer una actividad parecida o similar y la voy a encargar con mis alumnos. Bueno, es mi opinión y mi punto de vista, chicos, pero bueno, en ese sentido, esa sería la indicación. Nos vamos de lleno al archivo que ya tengo aquí descargable y es este, ¿verdad? Bueno, aquí está. Este es el archivo que van a descargar, que lleva como título Actividad Integradora 5, Literatura Clásica y Situaciones Actuales, ¿no? Nos dice que en la plataforma, aquí está nuestra plataforma, nos demos clic en donde dice la breve reseña. Vamos a revisar que el recurso esté disponible. Y aquí está el recurso. Ahí está. Entonces, recomendación, primero leer o dar lectura a la reseña, ¿verdad? La reseña nos va a permitir identificar las ideas principales del texto, ¿sí? Y posteriormente nos dice que demos clic al texto completo de las nubes, que es este PDF, y nos dice que revisemos de la página 1 o del apartado 1 a la página 22. Yo creo que ustedes se darán cuenta que, bueno, muchas de las obras de la literatura griega o de la filosofía griega están escritos de esta manera. Creo que aquí pues es en obviedad ver qué personajes son, ¿no? Estrepsiades, Fidípides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí vemos, se utilizaba mucho en aquella época un método de comunicación en la antigua Grecia que se le conocía con el nombre de dialéctica, ¿no? ¿Alguien había escuchado de la dialéctica, chicos, o nadie? Ahí si me quieren replicar en el chat, que alguien me diga sí o no. ¿No habían escuchado hablar de la dialéctica? Yo no hace. ¿No? Ok, dice Gloria que no, dice Benjamín. Bueno, la dialéctica, en términos generales, es el arte de debatir, de discutir de manera argumentada, ¿no? Los primeros filósofos, muchos dicen, hasta dentro de la pedagogía, que fue la primera técnica de aprendizaje, ¿sí? Esta técnica de aprendizaje lo utilizaban los antiguos filósofos y en el momento menos esperado, en una charla de una sobremesa al final de una comida, en un día de campo, en una charla que tenían abajo de un árbol, empezaban a dialogar, y los discípulos preguntaban, el maestro contestaba, y obviamente a partir de ahí surge lo que es la dialéctica. Este tipo de obras, y de muchos otros autores o muchos otros dramaturgos griegos, como Homero, como Sófocles, como Eurípides, entre muchos otros, tenían esa característica, ¿no? Entonces, acuérdense que en aquella época, pues bueno, como tal, no había un establecimiento denominado escuela. En sí, las escuelas van a surgir precisamente con dos filósofos muy importantes.
Uno va a ser Platón, que fue discípulo de Sócrates, y él funda la academia. Y Aristóteles, que fue maestro, fue discípulo, perdón, de Platón, funda el Liceo. Y ahí se surgen las primeras escuelas. Entonces, la dialéctica fue una manera que se utilizó, que es el arte de dialogar, de charlar, de debatir y de argumentar, ¿no? Sócrates, por ejemplo, planteaba una especie como de fórmula matemática, ¿no? Porque él utilizó un método llamado mayéutica, que proviene del griego mayeus, que significa parto, ¿verdad? Y esto, ¿por qué lo hacían así? Bueno, porque resulta que Sócrates, la madre de Sócrates era partera. A las parteras en la antigua Grecia les llamaban comadronas. Entonces, en algún momento a Sócrates le dicen, bueno, ¿por qué su método se llama la mayéutica? Porque si mi madre ayudaba a parir a las mujeres, a sus hijos, yo con mi método voy a parir ideas, ¿no? Entonces, él planteaba que una pregunta más una respuesta nos va a llevar a una conclusión. P más R es igual a C, ¿no? Entonces, en ese sentido, se utilizaban este método que se utilizó muchos años y que hasta la fecha lo seguimos haciendo. ¿Cuántos de nosotros no aprendemos cosas nuevas, ¿sí? A partir de una charla, a partir de un diálogo, ¿sí? Y en ese sentido, muchas de las obras de aquella época, ¿sí? Pues tenían esas características, ¿no? Entonces, dentro de los géneros literarios que ustedes ya los habrán identificado, ¿verdad? Vamos a identificar que en este caso, ¿sí? Hemos visto géneros de la lírica, ¿no? Hemos visto géneros de la poesía de Sor Juana, de la narrativa, y en ese sentido, ahorita toca el turno, ¿verdad? De ver, en este caso, un cuento, ¿verdad? O de la actividad, ustedes recordarán que fue la actividad integradora la 2, donde ustedes vieron una fábula, la del perro y el cocodrilo, ¿no? Y donde, pues bueno, las fábulas fueron muy comunes, ¿verdad? Porque, pues bueno, en aquella época, pues había, pues se cultivaba mucho lo que era la cultura, y en ese sentido, pues encontramos este texto, este cuento muy importante de Aristófanes. Ahora bien, qué nos hace o qué nos pregunta eh, la actividad? Bueno, nos dice: reflexiona y responde las preguntas con base a la lectura que realizaste. O sea, en concreto es una lectura de comprensión. Nos dice cuál es el argumento, ¿no? ¿Cuál será el argumento de la obra, ¿no? Pues, digo, esto lo tendrán ustedes que ver, ¿no? Yo les puedo colocar, bueno, pues el argumento es tal y tal, pero bueno, para darles un poquito una idea, es obviamente el tema en el que va a abordarse la mayoría de este cuento, ¿no? Que yo siempre les pongo el ejemplo, que es, digo, un poquito asociando este cuento, es pues la narración que se hace de un mal hijo, ¿verdad? De un mal hijo, pues en este caso, pues abusando a lo mejor de un buen padre, ¿no? Esta historia, ustedes la hemos escuchado, sí hemos escuchado la historia del mal hijo, ¿no? El papá que se esfuerza por darle todo al hijo, y pues este hijo no aprovecha, ¿no? Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hace el hijo, y el hijo pues se vuelve maleducado, malagradecido. Entonces, en ese sentido, honda gran parte de la obra. Los personajes, pues ya que los personajes creo que sobra de antemano mencionarlo, pues están por acá, ¿no? Acá nos dicen ya, ¿no? Los personajes, ahí están. Aquí vemos parte de los personajes. Nos dice también, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Bueno, pues ahí vas a leerla, vas a dar lectura a la obra, y pues vas a identificar que hay personajes pues que son duros de carácter, hay quien es noble, hay quien es honesto, hay quien es deshonesto,
Sí, son características que tienen estos personajes dentro de la obra. Bueno, aquí viene el complemento de la pregunta. Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Yo les diría que sí, ¿no? Sí podemos identificar este rasgos de personalidad en la actualidad, ¿sí? Porque esta historia del mal hijo, pues yo creo que me decían en otra sesión con un grupo, me decían esto, lo vemos maestro hasta en los corridos, ¿no? Y me decía otro compañero, hasta en la Rosa de Guadalupe, maestro, se ven este tipo de historias, ¿no? Entonces, este tipo de tragedias, ¿no? Recordemos que el caso de este personaje de Aristófanes fue un dramaturgo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el ser dramaturgo, pues muchas de sus obras son tragedias, ¿vale? Muy bien, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Sí hay situaciones graciosas, perdón. Recordemos que están las tragedias y las tragicomedias. La tragedia, pues trae un desenlace un tanto duro, un tanto cruel, y la tragicomedia nos hace, pues, nos entristece, pero también a la vez nos hace reír, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay situaciones graciosas que ocurren dentro de la obra. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Bueno, ya ahorita yo puse el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no conocemos alguna historia de algún conocido, de algún familiar, de algún vecino, de algún primo, de algún amigo de un amigo, en el que pues obviamente hay esa situación, esa historia del mal hijo, que vamos a llamarle, pues abusa de la confianza del padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, va ese punto. Aquí, en el punto número 2, sí quisiera hacer aquí una pequeña acotación. Aquí nos dice, sí, que manteniendo los personajes y el argumento, nos dice, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual. Esto no lo van a contestar, ¿sí? Porque más de uno me dice, maestro, esto lo puedo contestar aquí abajo, le doy aquí espacio y aquí lo contesto. No, esto que ves aquí es cómo puedes ir estructurando tu cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que ustedes les está solicitando aquí, lo repite en este punto, ¿sí? Nos dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en la comparación a como lo hiciste de forma oral. Entonces, aquí prácticamente se repite la instrucción. Si aquí te dice que pues hagas un cuento escrito y que ese cuento escrito posteriormente lo grabes en un audio, coloques aquí el enlace como lo han hecho cotidianamente, y aquí nos dice que se vuelva a hacer el cuento escrito, pues es trabajar doble. Entonces, creo que aquí, desde que está estructurada esta actividad, está como que un poquito al revés. Creo que este punto E debería de ir acá, ¿no? Bueno, pero bueno, en ese sentido, pues cabe mencionar que por eso hacemos ahí la aclaración. Entonces, primero hacer el cuento escrito, pasado el cuento a nuestros días. Me dicen algunos, totalmente debo de respetar el nombre de los personajes. Si tú quieres, sí. Si tú a Estrepsiades le pones José y a Sócrates le pones Luis, no hay problema. Si tú le quieres cambiar la secuencia donde digan en una ciudad llamada fulana y tal, y tú le pones en la Ciudad de México, en la colonia Gertrudis Sánchez, ¿no? Vivía don Pedro y don Luis y tenía un hijo que se llamaba Alberto. Toda esa situación tú le puedes cambiar la estructura. Entonces, lo que aquí es importante es de que hagas la grabación del cuento y obviamente pues que lo coloques por acá, ¿vale? Muy bien, entonces, en el punto número 3,
Reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. Bueno, pues habrá quien diga, pues no me fue difícil, no fue difícil, ¿no? No fue difícil, pues porque pues es hasta cierto punto, pues una historia, pues que pues pareciera ser que no, pero pues que se repite cotidianamente a lo mejor en algunas familias, ¿no? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Pues yo creo que sí, ¿no? La mayoría podemos aprender divirtiéndonos, ¿no? De una manera lúdica. Y nos dice, ¿qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más y qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Bueno, pues tú puedes colocar que al narrar un cuento, pues tú le puedes dar ciertas características, utilizas un lenguaje más coloquial, y al escribirlo, pues tienes que respetar algunas cuestiones ortográficas, de sintaxis, y obviamente, pues probablemente a la mayoría nos puede costar un poco más de trabajo escribir un cuento con todos estos elementos literarios que narrarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el punto en el que tenemos que profundizar este aspecto. No sé si hasta aquí, bueno, hasta aquí se concluye la actividad. No sé si hasta aquí exista alguna duda. Dice Gloria, una pregunta. Para el audio tenemos que nombrar el nombre de los personajes. Bueno, respondo la pregunta, Gloria. Si tú quieres respetar tal cual el nombre de los personajes y trasladarnos a nuestros días, que es lo que nos solicita la actividad, los puedes dejar tal cual, pero si los quieres cambiar, les puedes cambiar el nombre, no hay problema. Lo que sí no puedes cambiar es totalmente el argumento del cuento, es decir, no se puede cambiar, ¿sale? ¿Algún otro compañero que tenga alguna otra duda? Aparte de Gloria, Benjamín. No, asesor, todo claro. Muchas gracias. Sí, entonces queda claro que, pues bueno, el cuento está muy interesante y reitero, es un cuento, pues que relata algunos aspectos, pues creo que se nos van a hacer familiares, ¿no? Y que sí está, pues hasta cierto punto facilita el argumento del cuento el trasladarlo a nuestros días, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido no van a tener mayor problema, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, creo que la mayoría no nos comenta que no. Benjamín ya nos dijo que no, la compañera Herminia, Alan, Gloria, Hernán, Janet, Juan Carlos, Luis Alfredo, Mari, Marta, Patricia, Rosario Méndez, Sandra Luz, Susana y Zoraida. Y no crean que estoy pasando lista, ¿no? Simplemente, pues, me es importante mencionarlos, pues, reconocer el esfuerzo que hacen, chicos, por estar en esta sesión. Y yo sé que cuando haya a lo mejor alguna duda, pues recurren a ver la sesión que se queda grabada y que publico unos minutos después en la plataforma. Como les comentaba, la semana 3 y la semana 4 siento que ya están un poquito más relajadas, las actividades están más sencillas y yo les hacía el comentario, lo más pesado fue la semana 2, ¿no? Con estas dos actividades que hicieron la 3 y la 4. Estas están un poquito más tranquilas y les va a gustar, puedo decir que les va a gustar mucho el cuento de Aristófanes. Pues bueno, si no hay ninguna duda, pues pasamos entonces a la actividad integradora número 6. Y si me disculpan, a ver por aquí, déjenme tener, aquí está la presentación, perdón, aquí está. La actividad integradora número 6. Bueno, la actividad integradora número 6, en esta ocasión es un foro. Este foro, sí, bueno,
ahorita vamos a analizarlos porque analiza temas muy interesantes. Nos dice que al leer textos literarios antes de analizarlos es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más, vivir la experiencia, palabra clave, vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia, muchachos, a esta vivencia se le conoce como experiencia estética. Entonces, a la pregunta explícita, ¿qué es una experiencia estética? Son las experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones que nos transmite un texto o una obra literaria. Sin en cambio, el avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. ¿Podemos considerar cualquier texto literario? Pues habrá quien debata y diga, pues no todo es literatura, ¿sí? Hay alguien que me decía en otro grupo, oiga, maestro, pues leer, y que por cierto ya no sé si todavía publiquen ese el famoso cuento vaquero y todo eso, ¿es literatura? Pues bueno, lo único que te puedo decir que cumpliría con el elemento de que es literatura porque es un cuento. No te sé decir si todo lo que se desarrolla, pues bueno, todo lo que nos permita desarrollar el dar lectura a algo es algo bueno, ¿no? A lo mejor no sería el texto indicado, ¿no? Y que obviamente, pues, si te gusta leer el cuento vaquero, pues está muy bien que leas el cuento vaquero, que leas el TV novelas o las revistas estos de chismes de artistas, ¿no? Hay que aprender a leer y identificar los diferentes textos. Hay textos periodísticos, hay textos de investigación y que por cierto, ahorita que dé tiempo les quiero compartir algunos de estos textos. Tengo por ahí un recurso que les quiero compartir referente a eso, ¿no? Entonces, podemos considerar cualquier texto literario, pues ahí entraríamos como que en un debate. ¿Puede ser un GIF o un meme literatura? Pues no necesariamente, ¿no? El GIF o el meme, pues nos hace reír, ponen ahí alguna palabra chusca, alguna frase, pero de eso a considerarlo como literatura, creo que la literatura se debe de cumplir con otros elementos, chicos, que pues simplemente hacer un GIF o un meme. ¿Es posible tener experiencia estética con textos electrónicos? Yo considero que sí. La única diferencia de tener un texto electrónico a tenerlo impreso, pues es que uno lo tengo en hojas y otro lo tengo en la computadora. Entonces, creo que ahí no hay mucha diferencia, ¿no? En función de esta reflexión, dice, reflexionarás sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Reflexiona para dar respuesta al siguiente planteamiento. Con esta pregunta, y aquí también hago la aclaración, se comienza el foro, pero con esta se termina. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación es de que esta pregunta la dejen para el último, porque esta misma pregunta se plantea al final. Entonces, dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Ya comenté yo, pues creo que sí se puede. Para poder responder al planteamiento y evaluar tu participación en este foro, deberás realizar, aquí muy importante, chicos, al menos 5 intervenciones en la que es necesario que realices lo siguiente. En tu primera aportación describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética. Creo que al inicio nos da el concepto. ¿Y qué relación guarda con la literatura? Pues tiene una estrecha relación. Yo no puedo tener una experiencia estética si yo no he dado lectura a alguna obra literaria, ¿no? O algún texto, ¿sí? En tu segunda participación comentas si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Ahorita los vamos a revisar. Uno se llama acción poética y otra se llama zona negativa. En tu tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC.
En tu cuarta aportación, opinas sobre alguna aportación de algunos de tus compañeros. Y en la última contribución, responde el planteamiento que aquí yo les decía, que es con el que comienza el foro. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Si tu respuesta es sí o no, hay que justificar la respuesta. Entonces, aquí, en este caso, les decía, pueden contestar, pueden dejar con la pregunta detonadora con la que comienza la actividad, la pueden dejar al final. Bueno, aquí algunos aspectos: usa tu creatividad, sé original, si tomas información de algún recurso, recuérdalo citar, procura que tus participaciones generen diversidad en el conocimiento, evita subir documentos, imágenes en el foro, en su lugar puedes subir los enlaces o los sitios web que que en este caso te encuentres en la red. Respeta las normas de comunicación, la netiqueta, que creo que todos estamos familiarizados con el uso de la netiqueta, y tus comentarios deben de ser breves, aproximadamente de 10 líneas. Una pregunta común que me hacen: ¿qué pasa si hago más de 10 líneas? No pasa nada. Asesor, ¿qué pasa si en lugar de 5 participaciones hago 8 o hago 10? Tampoco pasa nada. Asesor, ¿las participaciones tienen que ser diarias? No. En sí me acaba de mandar un correo hoy la supervisora, y sabiendo la problemática que actualmente tenemos por la pandemia, la situación en la que ustedes o varios de ustedes trabajan durante la semana, que ustedes, pues usualmente sus actividades, a veces unos los hacen los primeros días o el fin de semana únicamente, lo que sí es indispensable es de que completes estas 5 participaciones. Entonces, no hay ningún problema si esas 5 participaciones tú las das en 2 días, si las das en 3 días, o en su defecto ya en la última de las situaciones, que sean en el mismo día, pero sí, obviamente, respetando lo que nos está diciendo todo este apartado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es la información que me comentó la supervisora, y que en ese sentido nos están solicitando el ser flexibles, ¿sí? Flexibles en el sentido de no estar requiriendo que la participación sea una diaria, sino que ahorita, por toda la situación que sabemos del contexto que estamos viviendo por el tema de la pandemia, por la situación laboral que tienen algunos de ustedes, la situación familiar, la problemática a veces que hay de conectividad, ¿no? Bueno, hay veces que creo que ustedes lo saben, que hay en las mañanas, a mediodía, en la tarde, en la noche, hay una enorme saturación de uso de datos, porque pues la mayoría de los sistemas escolarizados están utilizando plataformas para estar conectados teniendo sus clases. Pues por obvias razones esto complica esa situación de que estén todos los días. Entonces, la recomendación y la sugerencia es de que sí completen las 5, y no importa si son más de 5, y si esas 5 las coloco en un día, en 2 días, 3 días, y si puedo todos los días, pues qué bueno si puedes todos los días. No hay mayor problema. Ahora bien, nos sugiere en la actividad que revisemos los siguientes recursos, ¿vale? Vamos a revisar. Dice Janet que esta actividad se le hace un poco más complicada. Yo creo que te referías a la anterior, ¿no? Pero bueno. Vamos entonces a... ¿En qué me quedé? Les iba a mostrar en la plataforma lo que se refiere al foro. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Aquí está el foro. ¿Listo? Aquí está el foro. Nos dice que revisemos el primero, que se llama Acción Poética, que no sé si ya lo revisaron, pero aquí está, ¿no? Uno se llama Acción Poética. Y obviamente, pues bueno, nos lleva a la reflexión de saber, pues si pues esto que vemos publicado aquí es literatura. Pues bueno, nos puede llevar, cumple con algunos elementos, etcétera, etcétera, pero pues creo que pues no necesariamente es literatura, ¿no? Entonces aquí nos muestra, ¿no? Algunas
algunas frases, ¿no? De arte o de literatura urbana, ¿no? Si se puede dar ese concepto. Ahí encontramos este recurso. Bien, posteriormente nos dice que revisemos el segundo, que lleva como título zona negativa. Y aquí en zona negativa nos muestra algunos elementos de reseña. Entonces aquí nos muestra algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que se me pasaba comentarles, bueno, aquí están los dos recursos, ¿no? Sí están disponibles. Que por favor enumeren sus participaciones, ¿sí? Usualmente yo cuando reviso el foro, les voy a poner aquí el ejemplo, pues ya ahorita han participado pues ya algunos compañeros, ¿no? Pero resulta que yo quiero saber, qué bueno que aquí Brenda, porque creo que aquí lo coloqué, ¿no? Que por favor enumeraran sus participaciones. Pero si yo quiero saber cuántas veces ha participado Brenda, pues bueno, aquí yo puedo colocar el nombre de Brenda, ¿no? En la computadora. Brenda Lorena, ¿no? Y hasta ahorita Lorena lleva 2 participaciones, ¿no? Bueno, ha participado una vez o aparece 2 ocasiones su nombre. Entonces, pues obviamente yo me guío. Aquí está nada más una participación, ¿sí? Pero obviamente conforme ella vaya participando, si aquí la compañera Patricia le hubiera replicado, pues obviamente ya se consideraba ahí su participación. Entonces, sí les pediría de favor que enumeraran su participación, como aquí lo hizo el compañero Juan Antonio, porque pues es la manera en que reviso este espacio. He de comentarles que de la información que me compartió la supervisora, en esta ocasión no nos pide que hagan una conclusión, ¿sí? En esta ocasión no nos pide una conclusión, porque en módulos anteriores que he dado, el módulo 4, nos pide que sumado a las 5 participaciones, ustedes generen una conclusión final. Entonces, en esta ocasión, en el correo que me remitió el día de hoy la supervisora, me dice que no es necesario, simplemente que ustedes cumplan con con las 5 participaciones, en este caso, que tienen que tener, y que obviamente recuerden, porque creo que a lo mejor ahí a veces se nos olvida, que esta es la actividad integradora 6, ¿sí? O sea, esta es nuestra actividad, ¿vale? Entonces, pues por obvias razones, necesitamos corroborar y cumplir pues con todo lo que nos solicita la actividad. No sé si hasta aquí exista alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda, compañeros? ¿Ninguna? ¿No? Una disculpa, nos estaba agarrando la oscuridad. Pues bueno, aunado a eso, les quisiera compartir un recurso que tengo por acá. Bueno, voy a dejar de presentar unos segundos y simplemente compartir aquí algún recurso. Se los voy a compartir en sí en la plataforma. Dice Juan Carlos, dice que no, ninguna duda. Era sobre las participaciones, pero ya quedó claro. Sí, son 5, pueden ser diarias, puede ser el fin de semana, puede ser, bueno, ya si te gana el tiempo, pues todas las 5 en el mismo sábado o domingo, que espero que no sea el caso. Pero en ese sentido, la asesora, la supervisora me ha comentado que pues hay que ser un poco flexibles, pues bueno, por la situación que todavía hasta el día de hoy estamos pues padeciendo. Bueno, como parte final, ya para cerrar, ya les hacía el comentario que pues existen diferentes aspectos en los cuales pues podemos identificar, ahorita que estábamos hablando de lo que es, en este caso, la actividad integradora 5, que en este caso es el texto de
o el cuento de Aristófanes de las nubes, pues obviamente hay varios materiales, varios contenidos, ¿no? que se pueden compartir, donde podemos encontrar muchos aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, quisiera compartirles, este recurso me gusta, que es el de tipos de narradores. A ver, déjenme ver si está aquí disponible, si sí está disponible. Vamos a ver, y con gusto se los comparto. Déjenme ver. A ver, bueno, voy a compartir este recurso que estamos hablando de narración, ¿no? Nos pide de reseña, y que hemos estado hablando pues a lo largo de las sesiones de los diferentes géneros literarios. Les voy a compartir es uno breve. Voy a cerrar unos segundos mi cámara para que pueda correr bien el video, ¿no? Bueno, estos son, por ejemplo, algunos materiales que se utilizan pues para reforzar algunos conocimientos relacionados a diferentes temas dentro de la cuestión de la literatura, ¿no? Entonces, a ver, según aquí ya debo de estoy presentando y voy a correr un video. Se alenta un poquito, pero ya después corre sin problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno. Adelante, ahí está. Comprensión lectora. Pregunta 16. Tipo de narradores. ¿Qué características corresponden al narrador en tercera persona? Para responder la pregunta es necesario activar los conocimientos previos respecto al tema, los tipos de narradores. El narrador es la persona que nos relata la historia en los cuentos, las novelas, la fábula, el mito. Existen dos tipos de narradores. Un narrador que está fuera de la historia, un narrador externo que nos cuenta lo que sucede. Generalmente está redactado en segunda o en tercera persona. Pero también tenemos los narradores que pueden ser los mismos personajes que desde la historia nos están contando lo que acontece. Se les llama narradores internos. Y nos narran la historia desde la primera persona, yo. Otra clasificación de los tipos de narradores es la siguiente. El narrador protagonista. La historia la puede contar uno mismo, es decir, se pueden contar en primera persona yo. En estos casos todo gira alrededor de uno mismo. Me desperté muy despacio para que no escuchara mi partida. Un narrador testigo. La historia puede ser contada en primera persona, en la que uno es personaje de la historia, sino un testigo. Uno casi es personaje, pero lo que uno cuenta le sucede a los demás. Observé cómo Camila tomó el camino equivocado. Narrador en segunda persona. La historia se narra en segunda persona, tú. Por ello, cuando se lee, da la impresión de que el narrador da órdenes a los personajes. Toma el vaso y déjalo en el suelo. Camina despacio hasta las escaleras. Ahora, abre la ventana. El narrador omnisciente, o de tercera persona, es aquel en que los hechos son narrados desde el punto de vista impersonal. Alguien indeterminado es el que cuenta, y ese alguien normalmente sabe mucho, incluso conoce los pensamientos de sus personajes. Se le llama narrador de tercera persona, omnisciente. Él sintió el frío hasta sus huesos, tanto que gritó de dolor. Después de activar los conocimientos previos, lee cada una de las respuestas e identifica las palabras clave para seleccionar lo que se pide. Recuerda que siempre habrá una opción de respuesta que se parece y otra que es la correcta. ¿Cuál de estas opciones eliges para resolver la pregunta sobre las características de un narrador en tercera persona? En el punto 1 nos proporcionan estas características. Se pone de manifiesto la presencia del autor en lo narrado. Con esta forma de enunciación se consigue atrapar con mayor fuerza la atención del receptor, aumenta su interés, pues lo que el enunciador dice tiene apariencia de algo que ha vivido, que ha experimentado de manera personal.
Entonces, si el narrador está dentro de la historia, entonces estará narrado en primera persona. Número 2, pretende conseguir que los lectores una sensación de objetividad, de veracidad en lo que se dice. Este tipo de narrador es ajeno a los hechos, está fuera de la historia narrada y necesita tomar distancia de lo acontecido para hacer parecer que lo que relata es objetivo. Podemos leer que el narrador está fuera de la historia, entonces nos va a contar lo que hacen los personajes y esto lo hará en tercera persona. Este tipo de narrador participa en el relato, es un protagonista que narra lo que sucede, se dirige a sí mismo, habla o proyecta su intimidad hacia el lector, busca la complicidad de este dirigiéndose directamente hacia él y lo hace copartícipe del relato. Entonces tenemos un narrador interno que también dice un casi personaje y dentro de la historia nos está narrando, por lo tanto, tiene que ser un personaje en primera persona. Veamos el cuarto inciso. El narrador es un personaje de la historia, por lo que piensa y dice, está basado únicamente en lo que acontece o ha experimentado dentro de ella, actúa y juzga y tiene opiniones sobre los hechos que ocurren y los otros personajes que aparecen. También es un personaje de la historia. Por lo tanto, la respuesta correcta es el número 2. Porque desde afuera nos cuenta lo que viven los personajes. Lee historias e identifica los tipos de narradores. La conjugación de los verbos te puede ayudar a decidir si están relatados en primera, segunda o tercera persona. Gracias por tu atención. Muy bien. Bueno, con esto pues prácticamente vamos a ir cerrando con lo que respecta a nuestra clase. Quise compartirles este material o este recurso porque a los que ya sé que luego se me anticipan un poquito de ir realizando sus actividades, habrán observado que en la parte final del módulo se tiene que hacer una historieta. Entonces, bueno, al hacer la historieta, más de uno luego me pregunta, en la historieta, ¿quiénes son los personajes? Pues el personaje principal vas a ser tú. ¿Y qué vas a contar? Vas a contar la experiencia que te ha dejado el módulo. Pero como que de manera particular, asesor, ¿qué puedo contar en mi historieta? Pues puedes a lo mejor basarte en un texto, puedes narrar o puedes contarnos cuál fue tu experiencia que tuviste de leer el cuento de las nubes, de los poemas de Sor Juana, de las fábulas, de los textos de Rubén Darío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nos estemos familiarizando con estos términos, chicos, porque al final de cuentas, les hacía el comentario, en la parte final del módulo es algo que vamos a trabajar y que creo que es importante que vayamos ya visualizando el texto de nuestra elección, lo que queremos contar y los propios personajes. El personaje principal vas a ser tú. ¿Quiénes van a ser los personajes secundarios? Puede ser un amigo, puede ser tu hermano, tu primo, un amigo de trabajo, tu esposa, tu hijo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hice aquí un pequeño paréntesis porque sé que, y digo, observando la dinámica de trabajo que tienen ustedes, yo logro identificar que más de uno se adelanta a ir viendo lo que se va a hacer ya las próximas semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí era importante hacerles este comentario y que obviamente ahorita en lo que transcurre esta semana se vayan entregando oportunamente las actividades, la actividad integradora número 5 y que estén por favor, así por favor, participando en el foro de la actividad integradora número 6, por favor. Y obviamente, pues no dejen de participar en el foro Aprendiendo de la semana número 3. Pues bueno, si no hay ninguna duda, a los compañeros que todavía están por aquí,
a Benjamín, a Herminia, a Alan, a Gloria, a Hernán, a Janet, a Juan Carlos, Luis Alfredo, Marta, Patricia, Rosario Méndez, Sandra Luz, Susana y Zoraida. Agradezco como siempre su puntual asistencia y que pues este recurso que estamos generando de esta sesión sirva para los compañeros que pues bueno, por alguna situación no les es posible estar en la sesión, y que obviamente pues desearles el mayor de los éxitos en esta tercera semana. Vamos a seguir echándole muchas ganas. De verdad identifico que son un grupo muy, muy responsable y de lo cual pues aplaudo y reconozco, ¿no? Pues bueno, por mi parte sería todo, chicos, y nos vemos Dios mediante en la última semana. Ahorita di ya apenas una pequeña probadita de lo que se va a hacer la última semana. Cuídense mucho, sigamos cuidándonos mucho y éxito a todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta luego.